noches. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Entonces, eh, vamos a continuar con este tema importante de la parte de soldadura, que es la identificación de componentes electrónicos. En la sesión pasada pudimos reconocer algunos componentes o algunos conceptos importantes relacionados con la identificación de los mismos, de estos dispositivos. Vimos lo que era la definición de un componente, vimos la diferencia entre componentes activos y pasivos, entre componentes discretos e integrados. Vimos el concepto de la polaridad y la posición y la importancia que tiene este criterio en cuanto a los ensambles electrónicos. Vimos los valores y las tolerancias, vimos lo que son los ensambles electrónicos y empezamos a reconocer lo que son los diferentes tipos de componentes, partiendo de las tecnologías de agujero pasante o through hole y montaje de superficie. Entonces decíamos que hay dos tipos principales de componentes. Uno de ellos es básicamente los agujeros pasantes, la tecnología through hole, en la cual los componentes se posicionan en un lado de la tarjeta, mientras que del otro los terminales o pines de conexión atraviesan la tarjeta electrónica y se conectan a través de islas o pequeñas regiones de cobre conocidas como pads. Estos componentes surgieron inicialmente dentro de la electrónica tradicional y que posteriormente se desarrolló el circuito integrado como el circuito impreso, mejor, como un método de ensamble de estos componentes dentro de un circuito. Posteriormente se integró el concepto del montaje superficial o SMD, Surface Mount Device. Los componentes en este caso decíamos que están diseñados para que se coloquen directamente en superficies de cobre llamadas pads para que sirvan como puntos de montaje sobre las superficies. Vimos también los diferentes métodos de embalaje de los componentes. Decíamos que existen eh, elementos de embalaje o de ensamble como los carretes, que básicamente están diseñados para su implementación en la pick and place. Igualmente, toda la electrónica moderna, particularmente, está hecha para que funcione o están diseñados los componentes y los correspondientes embalajes para que estos se integren dentro de estas máquinas posicionadoras de componentes a fin de que ésta los ubique de una manera precisa y haga labores como por ejemplo el recorte de los terminales y la orientación y posicionamiento de los mismos para su posterior ensamble a través de diferentes técnicas como la soldadura por ola, la soldadura de reflujo o la soldadura manual. También encontramos elementos como los tubos, las bandejas, las bolsas antiestáticas, las bolsas disipativas de estáticas. Y aquí pues encontramos de nuevo e hicimos una recapitulación de las 6 formas de orientación que tienen los circuitos integrados. Decíamos que un circuito integrado se orienta por un hoyuelo, una muesca, un triángulo en la serigrafía, un rectángulo en el caso de los componentes Through-Hole química, que ese es el pin número 1, una franja, un punto sobre el pin número 1 y que el conteo se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj en la mayoría de los componentes.
decíamos que dentro de un ensamble electrónico, una parte importante de la identificación de componentes está definida tanto por la lista de materiales, el dibujo del ensamble con los designadores de referencia, ya vamos a ver a qué se refiere este término, y la serigrafía en sí, es decir, el mapa en donde aparecen ubicados los correspondientes componentes dentro de la PCB o placa de circuito impreso. Bueno, mencionamos también un concepto importante de los componentes que son el espaciado entre pines, el pin pitch o lead pitch, que se refiere a la distancia que se ubica entre el centro del terminal y el centro del otro. Usualmente medida en unidades imperiales, como son las mils o las tals, y en las unidades métricas o del sistema internacional, como lo que son milímetros, con sus correspondientes equivalencias. Decíamos que pueden haber equivalencias de 100 milésimas, que es como el ancho característico de los pines through hole, o incluso los pines o el distanciamiento entre pines que ocurre en componentes como los VGAs. Ya vamos a ver a qué nos referimos con el encapsulado tipo VGA. Bueno, junto con eso se dejó un set bastante importante y bastante completo de los diferentes símbolos esquemáticos que son parte de una cierta simbología que nos permite identificar independientemente del país, independientemente del fabricante, independientemente del idioma o de cualquier otra barrera, nos sí permite identificar los componentes eh, ensamblados o por medio de un diagrama esquemático representativo de un circuito. Le recomendé descargarlo, espero que lo hayan hecho, para que lo tengan como referencia futura, tanto en este curso como en cursos de diseño electrónico. Posteriormente vimos la clasificación de los primeros componentes básicos, empezando por los axiales, decíamos que son aquellos cuyos terminales están dispuestos a lo largo del componente, y los radiales, aquellos que están dispuestos a lo, digamos, en uno de los lados, normalmente desde la parte inferior del componente. Veíamos otros encapsulados como los empaques en línea simple, línea doble, los DIP o DIL, los conectores, tanto para conectores aéreos como conectores PCB, la orientación de los pines zigzag con su correspondiente numeración, los terminales o los componentes de encapsulado TO92 propios de los transistores tipo through hole normales, al igual que los TO18, que son, digamos, el antecesor del encapsulado TO92. A ver, se nos une Carlos Andrés. ¿Todavía nos falta gente o...? Sí, señor, aún falta gente. Sí, Ok. señor. Falta gente. ¿Estaba en una clase anterior o algo? No, no pudimos ver matemáticas. Ok. Bueno, entonces continuamos. Decía que los encapsulados TO18, bueno, TO92 nos permitían conocer los correspondientes pines o distribución de pines de estos componentes. Decía que en estos casos, en los componentes cuyos
terminales están dispuestos en una línea, se cuentan a partir del lado plano, se cuentan desde el extremo, eh, desde el extremo izquierdo y se hace el conteo hacia adelante, hacia la derecha. En el caso de los TO18, el conteo de los pines usualmente viene por aquel elemento o aquel terminal que está representado o que está diferenciado por esta pequeña saliente metálica. Igualmente, los TO220 tienen similar representación de los componentes o de los encapsulados TO18. Decía que el TO220 son componentes que, a diferencia del TO18, manejan corrientes del orden del amperio y medio. Profe, perdón, una preguntita. Sí. ¿Esos son los famosos triage? Sí, bueno, los triacs pueden tener este tipo de encapsulado, ¿no? Pero no todos los que tienen este encapsulado son triacs. A ver, permítanme, les muestro una colección de componentes semiconductores. Bueno, les decía que el encapsulado en sí no determina el tipo de componente que se está utilizando, salvo raras excepciones. En este caso, tenemos el TO220 como un tipo de encapsulado solamente, eh, no como una forma que identifica específicamente a un componente. Aquí, por ejemplo, vemos una colección de TO18. Sin embargo, cada transistor es diferente. Es decir, cada transistor tiene una referencia diferente. Por ejemplo, tenemos los transistores C1815, que son transistores NPN, o S9015, que son transistores PNP, es decir, a pesar de que tienen un encapsulado idéntico, sí están viendo todos pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí se ve la cámara, ¿verdad? Sí, señor. Entonces les decía que a pesar de que pueden tener el mismo encapsulado, son componentes con funciones y características eléctricas diferentes. Por ejemplo, este es un S9015, un transistor de tipo NPN, y el otro es un transistor de tipo PNP, es decir, con un funcionamiento eléctrico completamente diferente. Los hay, por ejemplo, en cuanto a los semiconductores, pues vamos a ver, por ejemplo, diodos que tienen funciones diferentes. Por ejemplo, hay diodos que están encaminados a la parte de manejo o conmutación de señal,
¿sí? Pero otros que tienen un idéntico encapsulado están destinados para la regulación de voltaje, como es el caso de los diodos Zener. ¿Listo? Entonces, el hecho de que tengan el mismo encapsulado no quiere decir que tengan una función específica. Aquí, por ejemplo, tenemos un componente tipo SIL, de Single Inline Package, es decir, un encapsulado de una sola línea, y este puede estar básicamente constituido internamente ya sea por un circuito integrado o simplemente por una asociación de componentes pasivos como capacitores, resistencias o diodos. Y bueno, aquí estaba lo que les decía en cuanto a los componentes tipo DIL. Tenemos una colección de componentes tipo DIL, por ejemplo, este componente de aquí sería un DIL 8 o DIP 8. En este caso es un amplificador operacional LM311. Y sin embargo, aquí voy a encontrar, por ejemplo, otro componente de encapsulado idéntico, pero con una referencia diferente. Por ejemplo, este es un N555 utilizado en la parte digital principalmente. ¿Sí? Es un componente digital, mientras que el otro es un componente analógico, es un primero un amplificador operacional y el otro es un dispositivo integrado digital utilizado para generar temporizaciones, ya sean a través de pulsos digitales o eh, disparos temporizados. Bueno, creo que por aquí tenía un TO 220. No, este es similar. Miren que aquí encontramos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un TDA 2030, que es un amplificador de audio, pero que tiene un encapsulado similar al TO 220. ¿Listo? Entonces, repito, la funcionalidad no la define el encapsulado. Y decía que también estos componentes tienen una aleta o una aleta disipadora que es una extensión de uno de sus terminales, depende pues del modelo en particular, y que permite colocar unos elementos metálicos de aluminio llamados disipadores de calor. Estos disipadores pues enfrían el componente evitando su sobrecalentamiento. Aquí en la parte inferior vamos a ver los TO3. Decía que el TO3 es un tipo de encapsulado de potencia. Aquí tenemos un 2N3055 y bueno, aquí lo vemos en la fotografía, pero también lo vemos en la práctica. Tenemos este componente, como ven, tiene dispuesto así. Miren que si bien el eje pasa un poco más hacia la derecha, esto nos permite identificar los pines, de tal manera que este primer pin de abajo sería el pin número 1, el pin número 2, y el chasis o cuerpo metálico sería el pin número 3. Estos componentes, de nuevo, manejan mucha más potencia que los TO220, están destinados sobre todo para la parte de amplificación. Este podría ser un amplificador, pero en este caso es un transistor de potencia. Podría ser un regulador de tensión, podría ser, incluso podrían ser diodos aparejados, o sea, diodos unidos por un terminal común, formando con ello pues tres conexiones. El PGA, les decía, es el Pin Grid Array, es el clásico componente que se utiliza en las tarjetas madre de los computadores, en donde va el microprocesador. Entonces, este es el microprocesador y acá tenemos el receptáculo o el socket o el zócalo
en donde van estos PGAs, ¿sí? El microprocesador va usualmente insertado debido a los terminales pequeños, tiene una gran densidad de componentes, es decir, cada uno de estos pequeños cuadros que ustedes ven es un espacio para insertar un pin, ¿sí? Así como existen sockets de los circuitos integrados, vamos a ver por ejemplo este de acá. Entonces, así como hay sockets, aquí tenemos un socket de un DIL 8, tiene 8 pines, 8 orificios. Yo puedo insertarlo así, igualmente con el PGA, solo que con una mucha más grande capacidad o mayor densidad de pines. De tal manera que pueda hacer conexiones bastante fiables, bastante seguras, bien hechas, y abarcar pues muchísimas conexiones de manera simultánea. Bueno, ya habíamos mencionado que el área de contacto que se utiliza para los componentes electrónicos o los terminales de los componentes electrónicos se refiere a lo que se llama la isla o pad. Y en cuanto a los componentes, ahora sí entrando en nuestro tema, decíamos que dentro de los componentes de montaje superficial estaban los pines, o vamos a ver los diferentes tipos de pines encontrados, así como encontramos pines en la tecnología Through-Hole, vamos a ver pines en la de montaje superficial. Esto es importante porque va a definir la técnica, herramientas y materiales a utilizar para su ensamble o desensamble. Entonces, el primer tipo de pin que encontramos es el Goldwing o ala de gaviota. En este tipo de terminal encontramos que la denominación de las partes de este pin se asemeja a la pierna humana. De ahí encontramos la rodilla, el pie, el dedo y el talón, y describen estas áreas del terminal. Entonces miren que tenemos un componente electrónico aquí, un componente SMD clásico, y si hacemos un acercamiento, vamos a encontrar los elementos característicos de este terminal. Miren que se parece, como dice, se parece, como sugiere el nombre, a el ala de una gaviota, ¿sí? Solo que aquí las partes utilizadas pues se conocen como rodilla, pie, dedo y la parte posterior, el talón. Esto, como les decía, va a ser importante porque dentro de los criterios de aceptabilidad de los ensambles electrónicos se espera que estos elementos al aplicarle soldadura pues estén debidamente estañados con una cierta porción de material, y su aceptabilidad o no depende de si el porcentaje cumplido pues o el porcentaje utilizado se cumple o no. Aquí tenemos un componente cuyo terminal se llama terminal tipo J. Bueno, en este material, yo creo que ya está en la plataforma. Si ustedes hacen control y clic aquí donde está resaltado o subrayado, vamos a ver que nos abre un vínculo a una página que les recomiendo se inscriban o creen una cuenta para futuros usos, que es GrabCAD. GrabCAD es una página que permite la representación tridimensional de componentes. Entonces decía que junto con los Goldwing, con los Goldwing Leads o terminales tipo ala de gaviota, encontramos los terminales tipo J. A diferencia de su predecesor, el componente de ala de gaviota, el terminal tipo J, se dobla por debajo del cuerpo del componente. Entonces, esto que vemos aquí en gris es la parte metálica, y el componente pues está,
o el terminal está doblado hacia adentro, ¿sí? Precisamente en forma de una J. Y sus partes pues son idénticas, la rodilla, el talón, solo que aquí está invertido, el pie y el dedo. Vemos aquí un componente tridimensional que tiene estas partes. Miren que este componente podemos decir que tiene un encapsulado tipo DIL o Dual Line, pero con terminales tipo J. Entonces, bueno, aquí este nombre que es PCOJ es el tipo de encapsulado. Ya los vamos a ver para los correspondientes circuitos o componentes Through-Hole, perdón, SMD. Y aquí vemos, miren, las hileras de los pines. Cada uno de estos son los pines. Y digamos que igualmente, así como para el ala de gaviota, el tipo de soldadura a emplearse, pues, o las técnicas a emplearse con este tipo de pines, nos permiten colocarlos en sockets especiales o soldarlos directamente sobre la PCB. Entonces, de nuevo, rodilla, talón, el pie y el dedo. ¿Listo? No sé si hay preguntas o dudas hasta allí. No, instructor. Ok. Bueno, entonces recordemos estas partes, bueno, tengámoslas muy en cuenta porque pues las vamos a usar de nuevo como los referentes para hacer los procesos de ensamble. Bien, encontramos también lo que son los terminales planos. Como su nombre lo indica, este terminal viene enderezado. Este fue uno de los primeros componentes SMD. Pues viene directamente, sale del cuerpo sin dobleces desde los lados, que usualmente son de tipo SO o Small Outline. Estos terminales planos pueden venir en componentes cuyos cuerpos pueden tener la disposición de terminales así como la vimos, es decir, saliendo de sus cuatro costados o desde la parte lateral de sus dos laterales. Pueden venir en empaques cuadrados, como el que vemos en pantalla, o también ser de tipo rectangulares, similares a los que vimos con el tipo J. De nuevo, la recomendación de inscribirse o crear una cuenta en GrabCAD porque estos modelos tridimensionales son útiles en la parte de el diseño PCB. Miren que aquí tenemos un componente, ya vamos a ver, le llamamos componente tipo quad porque los terminales están dispuestos en sus cuatro lados de terminales planos. No tiene mucha dificultad en identificarse. Le sigue, bueno, uno que en la práctica en realidad no se utiliza, es el terminal tipo I. Este terminal sale en 90 grados, en ángulo de 90 grados del cuerpo, no tiene rodilla, no tiene dedo, ni tiene pie, por lo que no se puede asociar con ellos. El cable o el terminal I o cable terminal trasero es en realidad un terminal de orificio pasante que se le han cortado para montaje en superficie. Debido a que la conexión no es muy fuerte ni estable, el ELIT o terminal tipo I pues no se considera adecuado para ensambles de alta fiabilidad. Por eso no lo vamos a ver comercialmente o digamos lo encontramos como un elemento discontinuado.
El terminal tipo L se asemeja mucho al terminal tipo J, pero este es más empleado en componentes de dos terminales, como aquí, por ejemplo, vemos a un diodo. Creo que tengo un diodo por acá. Este diodo, pues digamos que tiene una L invertida, ¿sí? Una L directa o invertida en sus terminales y que el área de contacto en realidad está por debajo y parte de ella en sus laterales. A ver, encendamos el microscopio. A ver. Entonces, bueno, a ver, veamos. Creo que pueden ver, puedo ver pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Señor. Bueno, aquí tenemos un componente tipo, con terminales tipo L. Este componente en sí, bueno, este parece ser un capacitor que no se puede identificar con certeza qué elemento es. Acá sí tengo acá tengo un capacitor de 20 voltios a 4.7 microfaradios. Acerquemos un poquito más el microscopio. Y entonces, como pueden ver, muchos de estos componentes suelen tener en el cuerpo la identificación del mismo. Y aquí podemos ver entonces un terminal tipo L. Les decía que la soldadura va a venir por la parte inferior del terminal, entonces de los terminales, y parte de ella por el lateral. Bien, entonces sucede que estos componentes electrónicos, estos elementos SMD, tienen unas áreas de metalizado porque no tienen pines como tal, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen pocos terminales, sino que tienen unas regiones a las que se le ha hecho un proceso de metalizado muy ligero dentro del mismo. Entonces, estas áreas se evidencian típicamente los componentes pasivos como resistores y capacitores. Y no tienen un tipo de terminal, sino que poseen un tipo de metalización que de acuerdo pues al número de lados en el que pueden ser 1, 3 o 5 lados. Aquí por ejemplo tenemos un componente SMD con solamente un lado, es decir, de la parte lateral existe la metalización y nada más. Es decir, hay una ligera capa de material metálico a sus lados que hace el contacto eléctrico o que busca hacer el contacto eléctrico con los pads de la tarjeta electrónica. Obviamente, digamos que tienen su grado de complejidad. Por otro lado, tenemos uno un poco más fácil de soldar o fácil de trabajar, que es el componente que tiene tres lados o la metalización a los tres lados del componente del circuito. Aquí vemos que el metalizado, a ver, creo que tenemos aquí una vista 3D del componente.
Bien, aquí vemos entonces que el metalizado ya se ha hecho por la parte inferior, la parte lateral y la parte superior de los lados de las terminaciones del componente. Entonces, este es un componente SMD típico. Miren, está el metalizado en la parte inferior, lateral y superior. Vemos que el resto, pues básicamente sigue siendo el cuerpo normalmente cerámico de este componente. Por otro lado, pues los más utilizados o más prácticos para el proceso de soldado son aquellos que tienen una metalización en todos sus extremos, en todos sus lados. Básicamente son prácticamente un casquillo. Tienen 5 caras y se puede realizar un contacto eléctrico en sus caras superior, inferior, frontal, trasera y laterales. Aquí creo que tengo, aquí está. Veamos. Ahí se ve. Aquí tengo un capacitor cerámico. Y miren que por todos los lados del componente tenemos un metalizado. Es decir, no importa cómo lo gire, miren, que todos los lados del componente están debidamente metalizados. ¿Esto por qué es importante? Porque si elegimos un componente que solamente tiene la metalización por una cara, el proceso de ensamble va a ser un poco más difícil que aquel que tiene todos sus 5 casquillos o terminales, digamos, debidamente metalizados. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor, de acuerdo. Okay. Profe, pero una preguntita. Sí. Ese que el último que acaba de mencionar, ese, digamos que a la hora de la soldadura, ¿tiene polaridad? ¿O cómo uno distingue el lado que debe quedar a qué lado? Algunos componentes tienen, decía, polaridad, por ejemplo, y otros no. ¿Qué los define? Normalmente tienen una marquilla dentro del componente o dentro de la serigrafía. Aquí vemos, por ejemplo, que este ojo, para el caso de los capacitores únicamente, esta franja de aquí representa el terminal positivo. ¿Sí? Aquí tenemos un capacitor de tantalio. ¿Sí? Igualmente aquí le voy a mostrar otro capacitor del mismo tipo, de tantalio. Son elementos, son capacitores polarizados. Y otros como este de acá, pues el capacitor cerámico no tiene polaridad. Entonces, digamos que la polaridad suele estar marcada usualmente por estas franjas pequeñas. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a ver aquí existen unos dispositivos, unos pines, unos componentes más complejos, unos componentes sobre todo de tipo integrados, llamados sin pines, leadless o button termination component. Estos componentes que tienen esta característica son comunes, son bastante comunes porque son los más utilizados para tarjetas electrónicas. Por ejemplo, dispositivos móviles, otros nombres dados son QFN, LCC, LGA, y miren que no tienen terminales, sino solamente porciones metalizadas, sobre todo en la parte inferior de los mismos, lo que los hace, pues en algunos casos, imposibles de soldar con el cautín. Nos toca usar otros métodos diferentes de soldado. Aquí vemos un componente QFN. Desde la parte inferior, bueno, esta muesca me dice que este es el pin número 1 y ya sabemos que en sentido contrario de las manecillas de reloj, haríamos el conteo de los
de los demás pines. Y decía que si ustedes lo ven desde arriba, pues no ven, básicamente ven una pequeña área metalizada que se utilizaría para el proceso de soldado. Pero, de todas maneras, se debe soldar este pin central, que es un área importante, ya que representa uno de los terminales centrales. Usualmente puede ser la masa del circuito o puede ser un pin dedicado a la disipación del calor. Entonces, estos son los componentes tipo leadless, tipo sin, a ver, este está un poco grande, acerquémonos. Es decir, que están hechos básicamente con un área metalizada, precisamente para ahorrarle al fabricante, básicamente, estos costos que son inherentes a los terminales, ¿no? Entonces, lo que dejan son solamente estas pequeñas áreas, sobre todo en la parte inferior. Miren que aquí también este componente tiene un área, un pin de contacto, y que desde arriba, pues básicamente no podemos soldar. Bien, el último componente que les mostré se llama almenada, que es básicamente la almenada es, recordando un poquito los antiguos castillos medievales, son surcos, son pequeños huecos que se utilizaban en las ventanas de las torres de los castillos medievales para los arqueros. Igualmente acá hay unos surcos pequeños que nos permiten digamos, hacer que el estaño o que la soldadura refluya a través de los mismos. Entonces, la almenada, digamos, es básicamente, si ustedes pueden darse cuenta, es como que al componente le hubieran hecho un pin through hole completamente metalizado hasta abajo, pero que le hubieran cortado a la mitad, ¿sí? Entonces, aquí donde iba el agujero para el pin, pues lo recortaron. Y bueno, usualmente ese es el proceso que se hace. Y se deja pues este tipo de terminación de pin. ¿Sí? Eso le llamamos almenada o castellation en inglés. Bien, por otro lado tenemos las VGAs, uno de los componentes o una de las terminaciones que tiene mayor densidad de terminaciones. Básicamente las terminaciones contienen filas de pequeñas bolas metálicas ubicadas en el fondo del componente. Estas suelen formar un patrón como el patrón periférico, el patrón completo, pero esencialmente las bolas de soldadura son las que hacen la interconexión. Esto permite incrementar considerablemente la densidad de los materiales. Entonces, mire, acá les voy a mostrar un VGA, un componente VGA. Bueno, eso es lo máximo que puedo alejarme del microscopio, pero aquí podemos apreciar que las conexiones eléctricas son bolitas, son esferas miniatura de estaño, o bueno, de soldadura en sí. Ya sabemos que la soldadura es una combinación de estaño y plomo en ciertas proporciones. Usualmente estas esferas pueden ser de 0.3, 0.4 y la más pequeña es de 0.25 milímetros, o sea, de 1/4 de milímetro. Entonces, pues como pueden observar, todas las conexiones son importantes. Si una sola conexión de estas se pierde, pues el chip básicamente es inservible o la conexión al circuito es inservible. Entonces tenemos que hacer el procedimiento correcto para primero crear estas bolitas. Estas bolitas se pueden crear a partir de lo que se conoce como la soldadura en pasta o a través de bolitas a las que les hacemos, a ver, permítame, yo creo que tengo por aquí las
las esferitas para el revolving, para lo que se llama el revolving, que es básicamente unirle a estas terminaciones. Pues en realidad esto se quita porque es un estaño, esto lo eliminamos y tenemos que nosotros crearle las esferas, las bolitas de conexión, ya sea con esta pasta que les mencioné o con unas bolas prefabricadas para ese fin. Bueno, entonces les decía, cambiando a la cámara 2. Aquí tenemos lo que es las bolitas o las microesferas. Aquí contiene 25.000 de esas esferas, pero básicamente son del tamaño de un grano, cada una de ellas son del tamaño de un grano de sal. Entonces, digamos que dentro de este botecito, pues se alberga miles de estas esferas, y la idea es que por medio de unos stencils se puedan, a ver, con el microscopio que es más fácil. Entonces, por medio de unos stencils, que son unas láminas metálicas, tenemos que, usando pues la técnica adecuada y el calor y el tipo de stencil correcto, podemos soldar cada una de estas esferas o de estas bolitas al chip correspondiente. ¿Listo? Como ven, pues son vamos a ver por aquí. Veamos una de estas microesferas, y para eso la importancia de tener el equipo adecuado de inspección. Hagámosle todo el zoom. Aún se ven pequeñas. Hagámosle un poquito más de zoom. Zoom digital esta vez. Y entonces decía que estas microesferas, aquí vemos una, hacen parte de las conexiones que tenemos que hacer una por una, usando, bueno, esta vez, digamos que nos tenemos que valer de estas plantillas. A ver, aquí están las plantillas para revolving. Decía que estas láminas con unas pequeñas prensas y, bueno, ya el proceso de revolving creo que lo vamos a alcanzar a ver, afortunadamente. Y digamos que cada una de estas tiene un patrón diferente para los diferentes patrones que suelen tener los chips, las VGAs. Y cada una de ellas incluso también tiene un correspondiente tamaño de esfera. Por ejemplo, a ver, aquí vamos a hacer zoom. Aquí tenemos, por ejemplo, un stencil para revolving de 0.6 milímetros, es decir, que las esferas son más grandes que las que les mostré de 0.25, pero igualmente son de bastante cuidado. Vale la pena que de una vez vayan pensando y en si ustedes
más adelante se dedican a la reparación y al mantenimiento de diferentes equipos de índole industrial, incluso las plantillas de Revolink son herramientas bastante útiles para este fin, porque muchas veces tenemos que aprender a soldar y a desoldar uno de estos componentes. Instructor, una pregunta. Sí, dígame. Cuando ya pues se dé el aval para poder ingresar a la institución, al SENA, nosotros vamos a tener cada clase con usted, o sea, todas las clases van a ser presenciales o van a ser también semipresencial, porque pues no sé, a mí me parece que la práctica es todo, imagen soldadura. Entonces pues no sé ahí cómo sea la metodología tuya para trabajar. Totalmente de Pues, acuerdo con Ana María, profesor. sí, correcto. Sí. Pues la idea es que esto sea totalmente práctico, sin embargo, pues ahí, en este caso estamos trabajando la fundamentación. Pero recuerden que estas medidas pues no dependen ni siquiera de la subdirección del centro, ¿no? Lamentablemente pues son situaciones que ya vienen dadas de presidencia para, entonces, como son situaciones, como le digo, muchos de nosotros pues ya estamos incluso dando clase virtual desde el ambiente de formación para, bueno, esperamos que para que en este próximo mes de julio pues ya retornemos a la normalidad. Bueno, Listo, instructor, muchas gracias. ok. Bueno, entonces les decía, y acá está, les decía que, bueno, el VGA probablemente sea el componente más complejo de trabajar a nivel de lo que es soldadura y, bueno, vale la pena que al menos ya empecemos a lidiar con él. Bueno, encontramos algo parecido al VGA, casi no es muy común, pero usualmente puede darse que ustedes se encuentren con esto que se conoce como las CGA, los Column Grid Array, los cuales son usados para aplicaciones de alta fiabilidad con patrones similares a los encapsulados VGA, pero en vez de las bolas de soldadura, pues tenemos columnas con pequeños resortes en diferentes configuraciones. Entonces, esto que vemos aquí, que parecen pequeñas columnas, en realidad son resortes miniatura, ¿sí? Y digamos que pueden venir en una combinación de estaño plomo, níquel oro, en este caso ya son columnas más sólidas, ¿no? Y que también se deben soldar por medio de procesos que pueden abarcar desde las estaciones de aire caliente, las estaciones profesionales de aire caliente, como los sistemas para el rebolling de las VGAs. Bueno, nosotros también vamos a trabajar la parte de lo que son lo que son estas máquinas o estos equipos estos equipos que vemos acá, que son, bueno, este de aquí es un equipo de una estación de soldadura pues un poco más a nivel semiprofesional o aficionado, y esta de acá pues vamos a ver que es una ya más profesional, dedicada a la parte del ensamble de ensamble y desensamble de este tipo de dispositivos. Bien, junto con los leadless terminals o los leadless components están los tipo MELF. Estos componentes MELF nos recuerdan muchísimo a los primeros Through-Hole, pero básicamente son estos componentes Through-Hole axiales a los que les hemos eliminado el terminal, porque recuerden que estos componentes, estos terminales son costosos y se les ha reemplazado con un casquillo cilíndrico. Estos, como les digo, incluyen diodos, resistores, capacitores e inductores. La polaridad, el código, los códigos de valores y los CRDs son los mismos para aquellos inductores, capacitores y resistores.
y básicamente los tamaños MELF más pequeños son llamados mini-MELF o micro-MELF. Bueno, ya vamos a ver lo que son los tamaños de los componentes tipo chip. Pero imaginemos, bueno, no, imaginemos, de una vez les voy a mostrar, estos componentes tipo MELF tienen la misma presentación que el componente tradicional Through-Hole. Aquí le voy a colocar en el microscopio. Aquí tenemos un componente tipo MELF. Alejémonos un poquito. Ven, este es un diodo MELF. Es decir, le hemos cambiado o se le ha cambiado, el fabricante le ha eliminado el terminal de este diodo y simplemente le ha colocado estos dos casquillos para su correspondiente conexión, y la soldadura vendría, o digamos la conexión, vienen en pads muy similares y de tamaños estándar a los vistos en los componentes de tipo chip. A ver, yo creo que aquí está, veámosle. Aquí les voy a mostrar un componente tipo MELF soldado en una placa, en este caso en una placa de motherboard, una tarjeta madre. A ver, ajustemos la cámara. Entonces, miren que estos componentes se sueldan de forma idéntica a los componentes tipo chip, como este capacitor o este resistor. Vienen en espacios iguales, en tamaños iguales a estos componentes mencionados. Solo que aquellos que ya tienen este tipo de tamaños le llamamos mini-MELF o micro-MELF. Nosotros no tenemos grupo de WhatsApp, ¿verdad? Usualmente pues yo les algunos videos de técnicas de soldadura yo se los suelo enviar a los aprendices para que los revisen y los repasen, los tengan presentes para que los podamos realizar en clase. Bueno, les decía, los tamaños de los tamaños de estos componentes vienen dados por los mismos de los componentes tipo chip. Por ejemplo, 0805, 1206, que son los tamaños convencionales. Y a continuación, ahora sí vamos a ver lo que eran los CRDs o Component Reference Designators, o designadores de referencia de componentes. Estos son, por así decirlo, siglas o abreviaturas que nos dicen el estilo de encapsulado y nos indica la ubicación del componente junto con el número de componente y su polaridad correcta. De tal manera que nos permite hacer una referencia cruzada con la lista de los materiales. Es decir, el CRD, el designador de referencia de componentes, nos dice dentro de la serigrafía, nos permite ubicar qué tipo de componente estamos viendo. Si estamos viendo una resistencia, estamos viendo un circuito integrado, estamos viendo un amplificador, un cristal. Entonces, de acuerdo con la mayoría de PCBs hoy en día pues tienen una leyenda en los componentes de la serigrafía. La serigrafía, recuerden, me estoy refiriendo a la parte blanca, ¿sí? Que a este marcaje que tienen las PCBs, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí decimos, tenemos ES20, por ejemplo, para referirnos a un capacitor. Aquí yo tengo, por ejemplo, esta que dice U17, que es
es un circuito integrado. ¿Cómo me doy cuenta que es un circuito integrado? Porque tiene básicamente un código o una letra que me indica la función o el tipo de componente que está haciendo. Este U16 que vemos aquí es un circuito integrado. Este que dice Y1 es un cristal. ¿Sí? ¿Eso cómo me doy cuenta? Bueno, aquí encontramos una tabla donde encontramos los CRDs más comunes. Usualmente los CRDs se guían bajo una normativa que es la normativa ANSI, IEEE o ASME. ANSI es the American National Standard for Industry o para la industria. Entonces, en esta normativa se marcan las CRDs más comunes para muchos componentes que se encuentran en las tarjetas electrónicas. Sin embargo, hay otros fabricantes o otras normas que nos dicen que también se pueden usar otras designaciones para los mismos componentes. De tal manera que, bueno, un amplificador lo encontraremos como AR, un capacitor con la letra C, ya sea en red, polarizado, variable y demás. Pero también puede ser que lo encontremos con la letra U. ¿Sí? El capacitor polarizado lo vamos a encontrar con la letra C, pero también vamos a encontrar un marcaje para el terminal positivo. Entonces les mostraba que en esta placa madre, por acá tenemos un capacitor. Aquí tenemos nuestro capacitor. A ver, ¿qué está viendo? Es este de acá. Y aquí vemos, miren que está el terminal positivo del mismo. Usualmente estos capacitores son la versión miniaturizada de los capacitores electrolíticos. Y aquí voy a colocar un capacitor electrolítico equivalente a este componente. Y aquí esta franja azul representa, para este tipo de capacitores electrolíticos, representa el terminal negativo. Bueno, entonces vamos a encontrar capacitores variables, vamos a encontrar conectores con la letra J o la letra P. Aquí en esta tarjeta vamos a encontrar, miren, este J USB 1, significa A es el conector para un puerto USB 1 o JPF1 o JCOM, ¿sí? Porque estamos refiriendo que este como tal, un conector, pues lo consideramos también un componente. Recordemos que este técnicamente es un componente pasivo. Por la característica de que no absorbe, bueno, de que no genera corriente. Bueno, un cristal, decía, lo marcamos con la letra Y, los cristales de cuarzo. Las líneas de retardo, TL, aquí no tengo una. Los diodos, pues los encontramos típicamente cuando son diodos de señal o diodos rectificadores, los encontramos con la letra D. Los LEDs los vamos a encontrar con DS. A ver, ¿dónde encuentro un diodo LED? Bueno, aquí no, esta placa no encuentro diodos LEDs. Los diodos rectificadores los vamos a encontrar con D, con CR o con BR. El diodo Zener, pues con D o BR, el filtro con FL, el fusible con F, el conector header, ya los mostré con la letra P o la letra J, los inductores o choques, o a ver, por aquí tengo bobinas, choques. No tengo choques. Los encontramos con la letra L. Los circuitos integrados, como tradicionalmente se colocan, se resaltan con la letra U. Los jumpers aislados con la W, los jumpers con W o P, los microprocesadores los vamos a encontrar como con U, con IC, con MC. A ver, este microprocesador. Bueno,
lamentablemente, lamentablemente es una tendencia que está ocurriendo, y es que los fabricantes ya no están colocando en algunas partes estas serigrafías, pero obviamente como norma de diseño, como ustedes también van a ser diseñadores electrónicos, pues es importante colocar esta serigrafía. Bueno, tenemos osciladores, relés, resistores, paquetes de resistores, potenciómetros, termistores, varistores asimétricos, sockets, switch, puntos de prueba o pin, transistores, reguladores o reguladores de voltaje. Bueno, hay muchos más CRDs, pero bueno, estos están condensados en una norma estandarizada, que es la norma ANSI-ASME Y1444 o ANSI Y32 o estándar IEEE 315 cláusula 22. Estas son normas internacionales, y bueno, lamentablemente este tipo de normas tiene la característica de ser documentos que no son de divulgación abierta. O sea que hay que pagar bastante por ellos. Bueno, dentro de los tipos de encapsulados, ya vimos lo que eran los diferentes tipos de pines que se utilizan en la electrónica moderna. Vimos los designadores de componentes o CRDs, y vamos ahora sí a ciertos tipos de encapsulado particulares. Es decir, vimos tipos de pines, y vamos a ver, pues digamos, lo que eran los tipos de encapsulados, tanto Through-Hole como SMD. Bueno, partiendo pues por aquellos que ya conocemos bastante bien, como los capacitores, polarizados o no polarizados. Aquí podemos ver, por ejemplo, elementos importantes como por ejemplo los símbolos que a veces se colocan, como por ejemplo el más en el terminal positivo, o el punto en el terminal positivo, o la banda. Ojo en los terminales de los capacitores de tantalio, no los capacitores de tipo electrolítico, porque es la franja implica el negativo, lo que es el cuadrado de plata, el extremo coloreado. Bueno, aquí vamos a encontrar una diferente amalgama de estos componentes. Aquí vemos una caracterización de estos elementos. Aquí tenemos un conjunto bastante representativo de los capacitores que podemos encontrar en los circuitos electrónicos, partiendo de capacitores bastante grandes, que son de tipo industrial, que pueden llegar incluso a los faradios, partiendo de los típicos capacitores electrolíticos. Aquí vemos una muestra representativa de 3 capacitores electrolíticos de tipo, ¿qué son? ¿Axiales o radiales? ¿Cómo es que son estos? ¿Esos son radiales o axiales? Radiales. Correcto, radiales. Obviamente estos de acá serían los axiales. Bueno, este también encontraríamos un axial. Estos son axiales, axiales, axiales. Estos de aquí serían axiales. Estos, digamos, se consideran de tipo radial. Y aquí vemos, bueno, en un zoom, podríamos ver los componentes o capacitores SMD, ¿no? Incluyemos aquellos capacitores variables, los trimmers o capacitores de ajuste fino, que son hechos para darle un valor muy preciso de capacitancia a un componente. Aquí vamos a ver, bueno, la mayoría son de tipo
electrolítico. Estos de acá, por su naturaleza, estos redondos usualmente son cerámicos, los redondos, los tipo lenteja. Estos que tienen forma de cojín suelen ser de tipo poliéster. Acá vemos un capacitor de tipo tantalio. Son capacitores polarizados que hay que tener bastante cuidado con ellos porque tiene la característica de explotar en caso de que se los conecte al revés o incluso generar conflagraciones, fuego. Bueno, aquí vamos a encontrar elementos como los osciladores de cristal. Son elementos importantes porque son los que básicamente son el corazón de los sistemas microprocesados o microcontrolados. Vamos a encontrar en sus correspondientes versiones, a ver, yo creo que tenemos aquí unos cristales de tipo radiales. La mayoría, acá tenemos un pequeño capacitor de tipo SMD. Y muchos de ellos pues son utilizados en diferentes aplicaciones relacionadas con la electrónica digital cuando se quiere una oscilación precisa. Bueno, los diodos son ampliamente conocidos. Los diodos LEDs, aquí tenemos una variante, unas muestras sobre todo de componentes SMD. Aquí vamos a ver que el diodo LED sobre todo es el elemento que más se daña a nivel de soldadura y desoldadura, porque tiene el punto de fusión o el punto de reflow o de resoldado más bajo. Usualmente se deben operar a 275 grados o menos. De lo contrario, inmediatamente se dañan, a diferencia de otros componentes. Bueno, aquí tenemos otros elementos como los filtros. Son básicamente elementos que, su nombre lo indica, permiten el paso de una frecuencia o rango de frecuencias e impiden el paso de otros. Aquí vemos los filtros de tipo Through-Hole, similares al encapsulado de los cristales de cuarzo. Acá tenemos en representación lo que se llama LGA de estos mismos filtros. Algunos los confunden con los resonadores de cuarzo. Los resonadores de cuarzo son una versión un poquito más elaborada de los cristales de cuarzo. Por aquí creo que tengo uno de estos componentes en donde tienen unos pines cuadrados, unos pads cuadrados semejantes a las VGAs, solo que aquí tienen una isla pues precisamente con esa forma. A ver, aquí está, aquí tengo un filtro, vamos a verlo. Está un poquito grande para el microscopio. Aquí tenemos un filtro. Miren que tiene el encapsulado LGA. De lo que se llama Land Grid Array. O sea, un arreglo de áreas cuadriculadas para los terminales. ¿Sí? No tienen pines, como les digo, sino solamente tienen estas pequeñas áreas que generan los puntos de conexión con los componentes. Bueno, encontramos diferentes variantes de los fusibles o disyuntores.
Vemos como por ejemplo los fusibles reinicializables que vienen en un encapsulado semejante al tipo, a los capacitores cerámicos, ¿no? Tipo lenteja, que le decimos. Los fusibles reinicializables, que son PTCs, básicamente son resistencias que al alcanzar una cierta temperatura, básicamente genera una resistencia bastante elevada, y cuando la temperatura baja, pues básicamente se restauran. Aquí vemos diferentes encapsulados, fusibles reinicializables PTC poliméricos. A ver, yo creo que tengo estos por acá. Miren la forma, se parecen a los tipo chip, pero debido a estas franjas podemos identificarlos, y al color, usualmente el color es verde. A ver, por acá tengo estos. Veámoslos en el microscopio. Los fusibles, como podrán saber, pues, o podrán imaginar, son parte importante de un sistema como elemento de seguridad, ¿no? Aquí tenemos una PTC con el correspondiente encapsulado, bastante mayor al tipo chip tradicional. Y bueno, miren que aquí tenemos también, ¿por qué no? ¿No? Los fabricantes básicamente han usado el mismo color, gris oscuro o negro, para los fusibles reinicializables, porque vamos a encontrar fusibles, sobre todo muy pequeños, de estos colores, con lo que lamentablemente pues no hay mucha manera de diferenciarlos de las resistencias convencionales, así que pues, hay que o retirarlos de la placa o medirlos directamente en la placa para determinar si están adecuadamente funcionales. Bueno, los inductores, en cambio, pues tienen básicamente una gama bastante grande, prácticamente infinita de representaciones, porque un inductor es simplemente un conductor arrollado sobre un núcleo, usualmente de propiedades magnéticas o ferromagnéticas. Así que, bueno, comercialmente pues podemos encontrar toroides sellados, núcleos de olla, eh, estos son núcleos de ferrita o choques de ferrita. Hay inductores sumergidos en núcleos de ferrita de terminales radiales, como estos de acá, ¿sí? Que tienen su forma tienen su propio código de colores. Y miren estos que se parecen mucho a los clásicos resistores, sin embargo, tienen un color amarillento o verdoso bastante brillante, lo que los separa, lo que los identifica de los resistores convencionales. Igualmente, la lectura de ellos se hace de forma idéntica a las resistencias, pero las unidades de medida serían los microhenrios, ¿no? Bueno, y también encontramos bobinas tipo choque del mismo aspecto y mismo encapsulado que los resistores, que los fusibles y eh, que otros elementos que también vamos a encontrar de ese mismo color. Bueno, los transformadores pues son, ya los conocen, son elementos con dos o más diferentes arrollamientos, y bueno, encontramos una variedad básicamente infinita de los mismos. Los resistores pues ya son ampliamente conocidos. Vemos resistores de todas las gamas, partiendo de componentes de potencias de 30, 5, 20 vatios, de tipo cerámicos. Aquí vemos de potencia, incluso vemos algunos que tienen disipadores de calor, ¿sí? Tienen un recubrimiento de aluminio y tienen unas arandelas o unos puntos de conexión para tornillos
y conectar a disipadores de metales más grandes, resistores de vidrio, básicamente. Y bueno, los tradicionales, estos son bastante antiguos, deben tener unos 40, 50 años, son los primeros, son los de carbón. Los resistores convencionales, bueno, y aquí tenemos los tipo SEAL, es decir, aquellos que vienen en una línea, creo que ya les mostré, y bueno, los clásicos SMD. Ah, y bueno, por supuesto, los que vienen en empaquetado tipo DIL, es decir, que aquí en vez de haber un circuito integrado tradicional, podemos encontrar una red de resistencias asociadas. Bueno, los resistores variables ya los conocemos, potenciómetros, trimmers, los termistores que también tienen un encapsulado semejante al de los condensadores. Bueno, los transistores también ya los vimos, suelen tener los encapsulados típicos, son encapsulados para los True Holes, son los TO18, para los TO220 y TO5. Bueno, existen otros componentes, la verdad, pues, detallarlos realmente es un estudio bastante largo. Entonces, les voy a dejar de todas maneras esta información, tanto para los True Hole como para los encapsulados SMD, ¿sí? Que aquí vemos pues una variedad muy grande. Bueno, de esta sí es importante que la detallemos porque cuando yo me voy a referir a un componente, pues vale la pena tener presente su nombre para evitar confusiones. Por ejemplo, yo voy a decir un resistor tipo chip, ¿sí? Pero pues, no es que me refiera a un circuito integrado, sino a un componente que por su tamaño o por sus características se lo identifica como tal. A ver, entonces el componente tipo chip, aquí vamos a verlo en el microscopio, suelen ser los que les mostré, son de paquete cerámico, usualmente tienen una metalización de 1, 3 y 5 lados, se los distingue por su color negro. A ver, aquí está. Quitemos este pequeño LGA de aquí. Bueno, aquí tenemos un resistor. Aquí tenemos este resistor, es bastante grande, tiene una metalización de 5 lados de cada uno de sus terminales y voy a colocar otros componentes, otros resistores tipo chip. Como les decía, la principal característica de estos componentes es que se distinguen por el color negro y en aquellos componentes que tienen mayor tamaño usualmente va a venir el valor de estos componentes. Aquí tenemos pues un resistor de 0 ohmios. Aquí vemos que básicamente tiene metalización de un lado, o sea, de una cara por los laterales. Prácticamente el área superior e inferior es mínima y el área lateral de metalizado no existe. Por lo que, bueno, soldarlos pues puede ser algo más complejo, como lo que les mencionaba. Bueno, estos son los componentes tipo chip. Recuerden, bueno, aquí por ejemplo pueden ser resistores, pero también podrían ser inductores, como este de aquí. Los capacitores que les mostré, usualmente se los distingue por su color café o su color gris claro. ¿Sí? Entonces, a esto me refiero con encapsulados tipo chip, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ok.
Los códigos de colores, los códigos de lectura de estos componentes, sí se lo saben, ¿o no? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sin embargo, vale la pena mencionar que estos componentes tipo chip manejan unos tamaños de encapsulado estandarizados y están definidos usualmente por esta nomenclatura que resume sus dimensiones de largo y ancho. Por ejemplo, la más pequeña es la 01005, que significa que tiene 0.01 pulgadas de largo por 0.005 pulgadas de ancho. Es decir, traducido a milímetros, tiene 0.4 milímetros por 1/5 de milímetro por 1/4 de milímetro. Es decir, este pues es el más, bueno, existe uno más pequeño que es el 08004, pero ese es, incluso dentro de los celulares es muy escaso. Le sigue el 0201, es decir, 0.02 por 0.01 pulgadas, 0.4 por 0.2 es el 0402, el 0603 es el 0.06 por 00.3, el 0805, 0.08 por 0.5 y así con los demás. Aquí vemos una microfotografía con la correspondiente, con los correspondientes pads, ¿sí? Usuales para cada uno de estos tamaños y los correspondientes componentes para que pues, se hagan una idea de la escala con la que trabajamos. Aquí vale la pena mencionar que muchos de ellos representan el doble numéricamente de las dimensiones del otro. Por ejemplo, el 0201 es de la mitad del tamaño del 0402 y a su vez el 0402 es de la mitad de un 0805. ¿Sí? Igual, un 0603 será de la mitad de un 1206 y a su vez este será la mitad del 2512. ¿Listo? Ahí tenemos pues toda la escala y nomenclatura. Y bueno, lamentablemente aquí falta una fotografía. Aquí va a mostrarles el 0201. Básicamente es del tamaño de la mitad de la cabeza de un alfiler. Y aún falta pues el 0, aquí faltaría el 01005, que sería la mitad de este. ¿Listo? O sea que en un 01005, si los pongo uno al lado del otro, básicamente, si coloco 4 de estos, tendría el ancho de la cabeza de un alfiler. Bueno, aquí ya la cosa se pone bastante interesante. Bien, existen otros tamaños para los capacitores de tantalio, ¿no? Los capacitores de tantalio se caracterizan por ser componentes altamente estables, de tener un rendimiento relativamente mayor que los electrolíticos y porque se pueden colocar de una forma bastante más compacta. Ya les había mostrado un capacitor, un par de capacitores de tantalio. Les quiero demostrar de nuevo el capacitor de 4.7 microfaradios a 20 voltios. A ver. Y de nuevo, pues se caracterizan básicamente por su color y porque la terminación de estos es de tipo L. Con L invertida. Aquí lo vemos de lado. Y manejan una diferente nomenclatura, esta vez pues bajo un estándar en milímetros. De tal manera que, por ejemplo, cuando hablamos de un EIA 3216, estamos hablando de que el largo es 3.2 milímetros por 1.6 milímetros de largo
y 1.2 de ancho. Entonces 3216-12 sería 3.2 por 1.6 por 1.2. Aquí tenemos un 3216-8, será 3.2 por 1.6 por 1.8. Y así con los demás. ¿Listo? Aquí vemos una fotografía muy clara de uno de nuestros componentes. Miren que la franja de nuevo representa el terminal positivo y usualmente tiene un pequeño bisel. Bien. Listo lo de los terminales, los componentes de 2 terminales. Le siguen los encapsulados de 3 terminales. Dentro de ellos predomina nuestro viejo conocido, el SOT, el Small Outline Transistor y Small Outline Diodes o SOTs. Son transistores o diodos con encapsulados rectangulares de 3 o más pines tipo Goldwing, o sea, tipo ala de gaveta. El más popular es el SOT23. Aquí veamos una representación tridimensional del componente. Control clic. Bueno, mientras abre, se los mostramos en el microscopio. Aquí tenemos un SOT. A ver. Mientras abre, a ver. Bueno, entonces les decía, aquí tenemos un SOT23. Tiene la característica de tener 3 terminales tipo ala de gaviota dispuestos a lo largo de su cuerpo. Y entonces miren que dentro del componente tenemos tenemos un código. Este código básicamente se utiliza para resumir el código que vienen en los transistores o diodos que tradicionalmente se utilizan. Es decir, que si nosotros vamos a este libro de códigos y leemos el código 1AM, perfectamente podría representar el equivalente al transistor 2N3904. Si yo leo este código 12W, entonces de nuevo voy a tener otro elemento, por ejemplo, un 2N222 o podría ser un transistor S9018. O podrían ser 2 diodos. Muchas veces los diodos, de nuevo, se conectan internamente, ya sea por sus ánodos o sus cátodos. O sea, uno de estos dos serían los ánodos, se unen internamente y aquí sería la salida del terminal común, del cátodo común, ¿no? O al viceversa, podrían ser los ánodos y se unen por el cátodo. Y con ello tenemos pues un componente, digamos que tenemos que decodificar, ¿cierto? O sea, no solamente nos toca solo decodificarlo. Les voy a pasar el libro de códigos para que, es un libro en realidad, para que ustedes, de acuerdo con el código, pues identifiquen el tipo de componente a utilizarse. Bueno, aquí lo vemos. Vemos de nuevo, miren, aquí está terminal ala de gaviota en todo su esplendor. Y si desean ver una representación tridimensional, de nuevo, aquí les dejo, dentro de este material, les he dejado, digamos, estos enlaces para la visualización tridimensional del componente y ustedes se hagan una idea del mismo. De nuevo, miren, aquí está con su terminal ala de gaviota y demás.
Bueno, aquí tenemos la variante, otros tamaños de encapsulado, sería el SOD 89 con sus variantes. Básicamente el SOD 89 se distingue del SOD 23 porque suele tener 4 o más pines, en los cuales uno de ellos sirve de disipador e incluso, digamos, sirve, bueno, también el disipador se utiliza como pin. Este se recuesta sobre la tarjeta electrónica y además de hacer un contacto eléctrico, permite permite la transferencia de calor para refrigerarlo. Acá tenemos al SOD 143, creo que tengo uno de estos. El SOD 143 puede tener tres, digamos, puede tener 4 o 5 terminales dispuestos a los lados. Mírenlo, aquí tenemos. Creo que no tengo SOD 89. Ah, sí, miren, aquí hay uno. Aquí hay un SOD 89. Entonces tenemos al SOD 23, al SOD 89 y al SOD 223. Perdón, 143. El 143. El 223 es el que se utiliza en los, bueno, muchos de ellos se utilizan hoy en día en los reguladores modernos. Los reguladores tradicionales que ustedes conocían, por ejemplo, eran los de 7805, LM317 con sus encapsulados TO220. Y acá vamos a ver, aquí tengo, por ejemplo, un regulador de voltaje de 3.3 voltios. Digamos, este es el equivalente miniatura del el regulador el 1117, ¿sí? El ADS 1117. De hecho, este es un ADS 1117. Y miren que, pues digamos que precisamente por su tamaño, permite el manejo de potencia relativa. Incluso este puede manejar cerca de 1 amperio. Y este terminal, este componente de aquí, representa uno de sus pines. ¿Sí? Por ejemplo, este es un regulador, entonces voltaje de entrada, GND y salida. Pero también este pin es uno de estos, dependiendo del integrado, es uno de estos pines con el multímetro. En prueba de diodos, en prueba de continuidad, podemos darnos cuenta de cuál es. Y este es importante, y repito, para la disipación de calor. Nuestro SOT 223. Aquí pues les dejé una información adicional, como por ejemplo el CRD. Usualmente puede utilizarse Q para paquetes de transistores, o D para paquetes de diodos, o U para circuitos integrados reguladores, como por ejemplo el regulador de voltaje. Veamos los DPAC TO252. Los DPAC son la versión todavía mucho más robusta, pero vean que la electrónica de relativa potencia cada vez se hace más pequeña. Es decir, los encapsulados de hoy en día pueden manejar más y más y más corriente a un tamaño más pequeño. Eso hace que existan dispositivos de potencia con un tamaño cada vez más reducido. Aquí, por ejemplo, tenemos el clásico DPAC. Aquí tenemos que este componente o diode package está bien diode package, pero no son necesariamente, no necesariamente son diodos, son paquetes de diodos. Pueden ser FETs, pueden ser reguladores, pueden ser transistores BJT.
Entonces, no necesariamente, aunque les dicen de pack, pues se refieren únicamente a paquetes de diodos o paquetes de transistores, ¿no? Vale la pena tener esa aclaración. Aquí tenemos un DPAC. Incluso voy a colocar en comparativa el SOT 223. Vemos que es bastante pequeño. Se hace más pequeño. Digamos, este componente se hace cada vez más grande. Y aquí tenemos que tener en cuenta que este terminal de aquí en realidad es reemplazado por esta área metalizada de la parte de atrás. Esto significa que este componente pues tiene un plano de masa relativamente importante, un área de contacto relativamente importante, que se hace exclusivamente pues por la parte inferior. Bien, después del D-Pack o los TO252 seguirían los D2Pack, los TO263, que son más grandes, que es un análogo de el encapsulado TO220, tecnología Through-Hole. A ver, por acá tengo. Veámoslo por acá. Estos se utilizan para, ya podemos utilizarlo para tranquilamente manejar 3 o 5 amperios de corriente, pero en un tamaño bastante más reducido y con las mismas prestaciones que lo que se hace en un circuito integrado grande, por ejemplo, un TEO 3, ¿sí? Entonces, digamos que este podría considerarse el equivalente miniaturizado reducido del TEO 3. A ver, este es el de PAC, una variante, y este ya es el de 2PAC. Miren que aquí tenemos un D2PAC. Lamentablemente, a ver, veamos si tengo uno a la mano. En términos de tamaño podemos hablar de que es casi el doble de un D-Pack. Sin embargo, pues digamos, sigue teniendo un tamaño relativamente pequeño para las aplicaciones de potencia. Esta es la tarjeta. Bueno, ese lo veremos en la práctica. Bueno, hay uno todavía más grande que es el de 3PAC. Es mucho más ancho y básicamente tiene un área de contacto mayor. En cuanto a los componentes de 4 o más terminales, pues vamos a encontrar lo que son los Dual Online o DIL. Y dentro de esta gama, pues vamos a encontrar el más representativo es el SOIC. Del SOIC se derivan la demás familia de estos componentes. SOIC representa el Small Outline Integrated Circuit y los SOP se representan los Small Outline Package. Entonces, estas dos abreviaciones se pueden utilizar de forma intercambiable, ¿sí? Cuando yo digo SOIC o SOP, estamos hablando de lo mismo esencialmente.
Esta familia SOIC está hecha de una variedad de dispositivos de doble línea, una gran variedad de pin pitch, tanto imperiales como SI, y tipos de terminales que pueden ser, tradicionalmente son los Goldwing, pero también pueden ser los tipo J o los tipo planos. Con lo que vamos a tener que aplicar diferentes técnicas para el soldado y desoldado de cada uno de estos componentes. Decía, este tipo de encapsulados pues empezaron con el sistema inglés, trabajando sus pin pitch mills, pero los pin pitch se redujeron desde 50 mills, o sea, 1.25 milímetros, bueno, en realidad es 1.27, y los nuevos encapsulados fueron estandarizados en el sistema métrico. Este número de pines de cada encapsulado puede cambiar y el máximo está determinado por la longitud y el cuerpo del pin pitch. ¿Cuántos pueden venir? Pueden venir de 5 hasta 96 pines. Y les decía, como pueden tener diferentes tipos de pines, como ala de gaviota, derivación en J plana y derivación. Bueno, aquí les muestro, alejemos un poquito más el componente, el microscopio. Les decía que aquí tenemos un componente bastante grande, un SOIC o SOP bastante grande. Y acá tenemos uno más pequeño, este sería un SOIC 8, porque tiene 8 pines. Y vemos que tiene un pin pitch completamente diferente, ¿no? Este tranquilamente podría ser de 1.25 milímetros. Y el otro podría, perdón, este podría ser de 1.25 milímetros. Y este podría ser de fracciones de milímetros. Y repito que dos SOIC tengan el mismo cuerpo, no quiere decir que tengan el mismo pin pitch. Aquí los coloco. Bueno, aquí tengo un componente un poquito más largo que este SOIC 8, que es un operacional. Miren, el LM358 que ustedes vieron en electrónica análoga 2. Aquí regresa, pero en forma reducida. Miren que aquí tenemos dos pin pitch completamente diferentes, a pesar de que el tamaño es bastante próximo. Este sería más cercano en tamaño. ¿Qué tipo de CRD pueden tener? Normalmente es el U, o pues revisen la tabla, pues de acuerdo si la normativa es ASME o es la variante. Podemos encontrar la U o podemos encontrarlo con un CRD como IC, AR, C, Q, R, porque recordemos que puede haber paquetes de transistores o paquetes de resistores o capacitores en este encapsulado. De nuevo, pues la orientación está mostrada por un punto o borde biselado sobre el pin número 1 o una muesca. Los terminales se cuentan en sentido antihorario a partir del pin número 1. El PCB a menudo tiene un cuadrado o un triángulo serigrafiado en la ubicación del pin 1. Aquí tenemos un SOIC 8 clásico, tradicional. Y de aquí, de esta familia del SOIC, se derivan pues unas subcategorías como el SOU, Small Outline, que es el SOIC original de cuerpo pequeño. Pues aquí lo que varía mayormente son las anchuras del cuerpo y, bueno, en algunos casos, los pin pitch, ¿no? Entonces miren que es básicamente la misma situación. A veces hablamos del SO, del SOM, que es un poco más ancho, del SOU, que es el más ancho, pero esencialmente estamos hablando de una variante de la familia SOIC. Bueno,
hay bastante más que tratar en este capítulo de identificación de componentes, pero por hoy pues te dejamos hasta aquí. Hagamos la asistencia y con eso terminamos.